Las ciencias sociales y humanas como la psicología, la sociología o la economía intentan explicarnos la conducta humana y sus causas. Sin embargo, para Cassirer es necesario tener una clave de interpretación sobre qué es el ser humano que permita integrar lo que cada ciencia, desde su perspectiva particular, puede decir sobre nuestro comportamiento y forma de vivir. Cassirer considera que esta clave es la actividad simbólica del ser humano. Por ello afirma que el ser humano es un animal simbólico. Los seres humanos somos organismos vivos. Desde un punto de vista biológico, somos una especie más entre las muchas que pueblan el planeta. Sin embargo, los seres humanos hemos desarrollado formas de vivir completamente distintas a las que observamos en nuestros parientes biológicos más próximos. A pesar de todo lo que nos une a otras especies, es evidente que estas diferencias deben tener una causa, una razón de ser. Para Cassirer es la actividad simbólica lo que marca una frontera que nos diferencia claramente del resto de especies del planeta. ¿A qué llama Cassirer actividad simbólica? Símbolo es un objeto que tiene significado, es decir, un objeto que remite o se refiere a otro. Por ejemplo, esta imagen simboliza un hospital o un centro sanitario. La paloma blanca simboliza la paz. Las palabras son sonidos que significan o se refieren a algo. Agua se refiere a esto, rojo a esto, etc. Los humanos utilizamos constantemente símbolos: el lenguaje, el dinero, los números, las señales de tráfico, el arte, etc. Todo esto es actividad simbólica. ¿El uso de símbolos es algo único y exclusivo de los seres humanos? ¿Son capaces los animales de desarrollar actividad simbólica? Hay especies animales que pueden comunicarse entre ellos de una forma muy eficaz. Las abejas, por ejemplo, pueden transmitir al resto de la colmena la ubicación del néctar a través de una serie de movimientos, una especie de danza. Muchos animales tienen un lenguaje de gritos o gestos para expresar sus emociones o para advertir a su grupo de un peligro cercano. Pavlov demostró a principios del siglo XX que los animales, como los perros, son capaces de aprender que ciertos objetos tienen un significado. Si se hace coincidir de forma repetida la presentación de la comida con un sonido, por ejemplo una campana, el perro será finalmente capaz de asociar el sonido de la campana a la comida. Sin embargo, para Cassirer hay una diferencia importante entre este tipo de conductas y la actividad simbólica del ser humano. La clave está en distinguir el símbolo de la señal. Los animales se comunican a través de señales, pero carecen de actividad simbólica como tal, o al menos está muy poco desarrollada. ¿Cuál es la diferencia? Una señal es un objeto que al estar asociado a otro de forma muy directa tiene significado. El ejemplo más sencillo es el humo. Donde hay humo, hay fuego. Según Cassirer, los animales son capaces de utilizar señales, pero no son capaces en general de utilizar símbolos. ¿Dónde están las diferencias? En primer lugar, las señales están rígidamente conectadas con una situación específica, pero fuera de ella carecen de significado. Los perros de Pavlov aprenden a asociar la comida con la campana. Da la impresión de que han aprendido que campana significa comida, pero esto tiene un límite. Si hacemos sonar la campana y la comida no aparece relativamente pronto, la asociación se irá debilitando hasta desaparecer. Es decir, la campana es una señal porque advierte de algo que va a suceder de forma inminente. Campana y comida deben estar formando parte de una situación, si no, la campana deja de ser una señal. En cambio, los símbolos humanos se caracterizan por lo contrario. Los símbolos trascienden cualquier situación concreta y tienen la capacidad de mantener su significado con independencia de la situación en la que estemos. El nombre de una persona permite hablar de ella aunque no esté presente, incluso aunque no lo vaya a estar nunca, si, por ejemplo, ya ha muerto. La actividad simbólica del ser humano se expande mucho más allá de la situación presente. Podemos hablar de las cosas o personas que no están presentes, pero también de cosas que no se pueden ver, por ejemplo, de objetos abstractos como el amor o la justicia, o de personas imaginarias como son los personajes literarios. En segundo lugar, las señales son un tipo de estímulo más entre los muchos que un animal capta. Los animales tienen órganos de los sentidos con los que captar multitud de estímulos de su entorno. Ya sea de forma instintiva o por entrenamiento, los animales reaccionan ante estos estímulos como señales de algo. Muchos animales huyen instintivamente del fuego. Luego también pueden aprender a huir del humo, dado que humo y fuego se dan a la vez. Sin embargo, nos movemos en un mismo nivel, el entorno natural en el que vive el animal. La actividad simbólica del ser humano es de naturaleza muy distinta. Tomemos como ejemplo el lenguaje.
Las palabras no son un tipo de estímulos más. Las palabras abarcan todo nuestro mundo, nombran todas las cosas y sus cualidades, incluso van más allá del mundo físico al designar cosas de tipo no material. Esto es lo que llevará a Cassirer a afirmar que el ser humano no habita en el mundo físico, sino que habita en un mundo simbólico. Volveremos sobre esto más adelante. Las señales son concretas y particulares porque están conectadas a una situación muy específica. En cambio, los símbolos son universales, abarcan todas nuestras experiencias. Cuando un niño está aprendiendo a hablar, pregunta por el nombre de cada cosa nueva con la que se encuentra. El niño comprende que todo tiene una palabra que la nombra. Esto quiere decir que las palabras han dejado de ser simplemente señales que uno emplea en un contexto muy determinado para ser algo presente en todos los aspectos de nuestra vida. En tercer lugar, las señales cumplen una función muy definida pero muy simple. Una señal llama la atención sobre algo a lo que esta señal está asociada. Los símbolos, en cambio, representan un objeto o un hecho. Tienen la capacidad de estar en el lugar del hecho que designan. Los símbolos nos permiten comunicarnos y pensar sobre objetos con independencia de que estén presentes. Las palabras y las frases nos permiten evocar objetos y hechos y tomarlos en consideración de forma abstracta, establecer relaciones, en definitiva, pensar sobre ellos. Los símbolos son flexibles y variables, por ejemplo, podemos utilizar diferentes símbolos para referirnos al mismo objeto. En cuarto lugar, las señales que un animal es capaz de tener en cuenta vienen fijadas por sus conductas instintivas. La danza de las abejas para indicar dónde están las flores es instintiva, no es aprendida. En algunas ocasiones los animales son capaces de aprender nuevas señales, por ejemplo a través del entrenamiento. Frente a ello, el ser humano muestra una enorme capacidad de producir símbolos nuevos, más allá de aquellos que ha aprendido. El lenguaje, el arte, la religión o la ciencia son fruto de esta capacidad del ser humano de generar nuevos símbolos. Esto explica la enorme variedad y riqueza de la cultura humana. El ser humano tiene la necesidad de expresarse con símbolos para representar el mundo real o imaginario. Esta necesidad está completamente ausente en los demás animales. Por su capacidad para trascender la situación, su universalidad, su capacidad para representar el mundo y su variabilidad, el universo simbólico hace que el ser humano viva en un mundo completamente diferente del mundo físico. El ser humano vive en un mundo simbólico. En cierto sentido, todo ser vivo vive en su propio mundo. Esto quiere decir que es capaz de reaccionar ante ciertos estímulos, pero no ante otros. Por ejemplo, una mosca no es capaz de asimilar el hecho de que algo sea transparente y sólido a la vez. Por ello se empeña en querer atravesar el cristal de la ventana sin comprender que esto no es posible. Si estudiamos los órganos de los sentidos con los que está dotado una especie animal, podemos hacernos una idea del mundo en el que vive. Pero esto no vale para el ser humano. El mundo en el que vivimos no se reduce al tipo de estímulos que podemos captar, sino que está conformado por un universo de símbolos creados por la cultura a la que cada persona pertenece. Es decir, el ser humano no está en contacto con el mundo físico como tal, sino que está en contacto con un mundo hecho de símbolos, que está depositado en su lengua y su cultura. Por eso el ser humano es un animal simbólico. Vamos a ver algunos ejemplos. El mundo humano no está limitado a lo presente de forma directa ante nuestros ojos. Nuestro mundo incluye el pasado y el futuro. Hablamos o pensamos en lo que pasó ayer, o hace un mes, el año pasado, o incluso en hechos históricos que conocemos aunque no los hayamos podido vivir. De igual forma, hablamos sobre lo que puede pasar mañana o dentro de un año. La realidad del pasado y del futuro forman parte de nuestra vida gracias al lenguaje, que nos permite utilizar expresiones como ayer, hace un mes, dentro de 7 días, etc. El ser humano vive en un horizonte temporal gracias a la función simbólica del lenguaje. El mundo que nos rodea no solo es un conjunto de estímulos al que reaccionamos. Todo tiene una multitud de significados que están implícitos. Las personas que pintaron estos bisontes en las cuevas de Altamira no tratan simplemente de representar un animal con el que conviven. Este animal está cargado de un significado importante. Podemos imaginar que los niños de este grupo humano que crecen contemplando estas pinturas no verán a bisontes como un animal más, sino que lo mirarán a través de los significados que están condensados en estas pinturas. El símbolo crea una realidad que va más allá del mero objeto.
Una parte importante de nuestro mundo no existe más que en el plano simbólico. Pensemos en el dinero. Los seres humanos hemos utilizado multitud de objetos como dinero: conchas, metales preciosos, papel. Si un objeto sirve para intercambios comerciales es porque le damos a este objeto un valor. Este valor desborda al objeto en sí, va mucho más allá. El valor del dinero es un hecho simbólico. La complejidad, variabilidad y flexibilidad de la vida humana es el resultado de la actividad simbólica del ser humano. Cualquier ciencia que trate de explicar al ser humano debe partir de aquí. Los factores genéticos, biológicos, demográficos o económicos tendrán una importancia muy relativa. En cambio, comprender las expresiones culturales y captar su sentido se convierte en lo esencial si queremos explicar el comportamiento humano.